Muy buenas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a la primera clase oficial de nuestro curso de embriología. Soy ayudante de cátedra en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y mi objetivo es darles una mano a la hora de sentarse a estudiar la materia. Y yo sé que embrio tiene sus cosas, pero es realmente una materia muy hermosa, porque cuando lo piensan, acá vamos a estudiar justamente el desarrollo embrionario, o sea, nuestro propio desarrollo. Algo increíble, así que espero poder inculcarles, aunque sea un poquitito, de esta pasión por la materia a lo largo de cada una de nuestras clases, para que terminemos nuestra cursada de embrio así, ¿sí? Y acá dos palabras acerca de la cursada de embrio. La distribución en sí de los temas que comprende la materia se van a distribuir en una serie de trabajos prácticos, ¿sí? Mayormente teóricos. Lo que vamos a hacer a lo largo de las clases del curso es ver estos mismos temas distribuidos en una serie de clases teóricas, donde además de explicar la materia, vamos a ir marcando las estrellitas de cada tema, para que sepan bien en dónde enfocar el estudio. Porque a veces parece algo enorme, inabarcable, y capaz se terminan leyendo cosas que nunca en la vida nadie les va a preguntar ni le va a interesar que ustedes sepan. Así que vamos a enfocar bien en lo que necesitan saber para embriología. Bien, puntualmente, la clase de hoy va a tener como eje central a la fecundación y la vamos a dividir en dos partes. En este video, en la primera parte, vamos a charlar acerca de todos aquellos mecanismos biológicos que anteceden y justamente permiten que se produzca la fecundación. Mientras que en la segunda parte vamos a meternos en un nivel un poco más fino de análisis, ¿sí? Para finalmente descomponer a la fecundación en una serie de pasos que culminan con la formación del cigoto. Les robo un segundito más de intro para comentarles que toda la bibliografía usada va a estar citada siempre en la última diapo de la presentación, ¿sí? Ahora sí, sin más preámbulo, arrancamos con la clase. Nuestro primer punto de hoy va a ser definir un poco a la materia en sí y charlar acerca de los conceptos generales más importantes y generalidades del desarrollo. Primero, cuando hablamos de desarrollo dentro del ámbito biológico, estamos haciendo referencia a los cambios progresivos que sufre un determinado organismo o grupo celular, ¿sí? Estos cambios van a ser estudiados por la biología del desarrollo, una rama de la biología que se enfoca en los estados por los que pasa un organismo a lo largo de toda su vida, ¿sí? En el caso de la embriología, lo que vamos a ver es que estudia los procesos implicados en el desarrollo del embrión en sí, desde la fecundación hasta el nacimiento. Y acá quiero que aclaremos algo. Al desarrollo prenatal, o sea, desde la fecundación hasta el nacimiento, lo podemos dividir en dos grandes periodos, el embrionario y el fetal. Se considerará al embrión como tal, o sea, el embrión como embrión, hasta la octava semana del desarrollo. Mientras que de ahí en adelante vamos a hablar del desarrollo del feto, ¿sí? A gran escala, lo que vemos dentro del periodo embrionario es que se van a formar los esbozos de los órganos y sistemas, ¿sí? Mientras que durante el periodo fetal lo que vamos a estudiar es cómo estas estructuras que ya se formaron previamente se diferencian y crecen. Sigamos el desarrollo posterior de los esbozos que se formaron en el periodo embrionario. Bien, hago un paréntesis un poco chiquito acá, para hablarles del significado de estas dos palabras que tenemos en pantalla, la filogenia y la ontogenia. La filogenia va a ser la rama de la biología del desarrollo que estudia las relaciones evolutivas de grupos biológicos enteros desde su origen hasta la actualidad, hasta el día de hoy. Mientras que la ontogenia va a ser la rama que se encarga de estudiar el desarrollo de un organismo a lo largo de toda su vida, ¿sí? Un organismo puntual, un individuo. Y ahora, por si literalmente estudiar cómo se formaron no les produce suficiente entusiasmo con la materia, les comento que a la embriología se le puede dar una aplicación clínica. Vamos a ver que la embriología aplicada a la clínica nos permite comprender, por ejemplo, las variaciones anatómicas que encontramos entre individuos de nuestra especie, ¿sí? Es algo que van a notar mucho en Anato, y acá gracias a Embrio van a poder encontrarle un porqué a todas estas variaciones. Por otro lado, también con la embriología clínica, vamos a poder tratar ciertas enfermedades crónicas basándonos en su origen durante el desarrollo embrionario, ¿sí? Y al mismo tiempo vamos a entender la génesis de distintas malformaciones congénitas. Y por último de los ejemplos que les doy, pero vamos a ver que hay muchísimas más aplicaciones de la embriología a la clínica, nos va a permitir desarrollar nuevas técnicas quirúrgicas durante la vida prenatal, ¿sí? O sea, operamos al embrión adentro del útero. Es
la verdad, te vuela la cabeza, ya lo sé, ya los entusiasmé. Bien. Y también lo que nos va a permitir la embriología aplicada a la clínica es encontrar nuevos tratamientos para los casos de infertilidad. Bien, entonces, ya para ir metiéndonos en la órbita de la fecundación, veamos cómo inicia el desarrollo embrionario. Sabemos que para formar un cigoto necesitamos una gameta femenina y una masculina. La gameta femenina va a ser el ovocito 2 y la masculina el espermatozoide. Pero estas gametas no fueron siempre gametas, sino que son el resultado de un proceso conocido como gametogénesis, ¿sí? Mediante el cual las células sexuales femeninas y masculinas se convierten efectivamente en gametas. Arrancamos entonces y vemos que el primer paso de la gametogénesis es la formación y migración de unas células germinales primordiales. Estas células derivan del epiblasto, un tejido que aún no conocen, pero que va a ser importantísimo más adelante. Así que si lo tienen escrito en algún lado, remárquenlo, y si no lo tienen escrito, escríbanlo, así les queda dando vueltas, ¿sí? Vemos entonces que los primeros indicios de las células germinales aparecen aproximadamente en la cuarta semana del desarrollo embrionario. Justamente como vemos acá, en este esquema un embrión de cuarta semana temprana, acá tenemos a las células germinales primordiales. Una vez formadas, estas células van a migrar y se van a introducir en la pared de esta estructura que recibe el nombre de saco vitelino, ¿sí? Siendo desde acá desde donde van a volver a migrar más adelante en el desarrollo, pero ahora hacia las gónadas, ¿sí? Hacia las gónadas en desarrollo. Y a las gónadas llegan a través de esta estructura que recibe el nombre de mesenterio dorsal, que conecta al intestino embrionario con la pared de la cavidad intraembrionaria. No se preocupen ahora por aprenderse la anatomía de este embrión, porque no es relevante para esta clase, ¿sí? Esto es solo a modo ilustrativo, porque cómo se fue formando cada cosa lo vamos a ver en las clases que siguen. Entonces, sin prestarle tantísima atención a la anatomía, las células germinales formadas del epiblasto migran a la pared del saco vitelino, y del saco vitelino, a través del mesenterio dorsal, migran nuevamente hacia las gónadas en desarrollo. Y después, ¿qué es lo que le pasa a las gónadas? Lo vamos a ver a lo largo de esta clase y a lo largo de la clase del sistema reproductor, ¿sí? Así que le van a tener que tomar cariño a las células germinales porque nos van a estar acompañando bastante tiempo. Bien, algo importante a comentar acerca de su migración es que a medida que migran van a aumentar rápidamente en número por una serie de divisiones mitóticas, ¿sí? Van a pasar de ser apenas unas cientos de células germinales a ser miles al momento de llegar a las gónadas. Y algo importante también es que si por algún motivo se pierden en su camino, porque fíjense que tienen que mirar bastante hasta llegar hacia las gónadas, si por algún motivo se pierden, pueden pasar dos cosas. O se atrofian y mueren y no pasa nada, queda todo ahí, o se desarrollan y van a formar teratomas, ¿sí? Estos teratomas son unos tumores que tienen mezclas muy diversas de tejidos. Pueden tener desde piel hasta pelo hasta dientes. Sé que suena rarísimo, pero más adelante, cuando veamos los otros derivados del epiblasto, vamos a entender por qué los teratomas tienen esta variedad tan grande de tejidos. Seguimos con la gametogénesis y, como dijimos, las células germinales van a ir aumentando en número gracias a divisiones mitóticas, en las cuales cada célula germinal dará dos células hijas, diploides, iguales entre sí y con la misma carga genética que la madre. Por las dudas, para refrescar, decimos que una célula es diploide cuando tiene dos conjuntos cromosómicos enteros, ¿sí? Un conjunto aportado por cada progenitor. Bien, observamos entonces en el esquema cómo, previo a la división mitótica, la célula germinal duplica su material genético, pasando a tener dos cromátides hermanas por cromosoma dentro de cada par cromosómico, ¿sí? Y vamos a ver durante la mitosis que son justamente las cromátides hermanas las que se dividen y van a parar cada cromatida hermana a cada célula hija, que será portadora entonces de 46 cromosomas de estructura simple cada una, ¿sí? Dicho esto, quiero hacer una aclaración sobre la mitosis en células germinales. Acá estamos hablando generalmente, esto es lo que sucede y es como sucede tanto en individuos femeninos como masculinos. Pero particularmente vamos a ver que las células germinales femeninas, las ovogonias, van a sufrir un periodo de mitosis muy intensa entre el segundo y el quinto mes de la gestación, ¿sí? Van a alcanzar a ser casi como 7 millones de células germinales femeninas. Lo que va a suceder una vez alcanzado este número, el número máximo,
es que a partir de ahí van a empezar a degenerar, ¿sí? Se vuelven atrésicas y degeneran disminuyendo progresivamente en número, siendo apenas unas 40.000 las que efectivamente alcanzan la pubertad, ¿sí? En cambio, en el caso de las células germinales masculinas, las espermatogonias, la mitosis también va a iniciar durante el desarrollo embrionario, pero lo que vamos a ver es que, acercándonos al segundo trimestre de la gestación, la mitosis va a disminuir, ¿sí? Se detiene. Y recién se va a volver a reanudar cuando el individuo alcance la pubertad, ¿sí? Y de ahí en más veremos que las espermatogonias van a poder seguir realizando mitosis durante toda la vida postnatal. Entonces, por medio de divisiones mitóticas, ahora tenemos un número muchísimo mayor de células germinales. ¿Y ahora qué? Bueno, veremos que así como se dividen por mitosis, se van a dividir también por meiosis. Y es justamente gracias a la meiosis que las células germinales primordiales adquieren el número haploide de cromosomas, ¿sí? O sea, 23 cromosomas, necesario para una fecundación exitosa. Pero ¿por qué estas células tienen que ser haploides para una fecundación exitosa? Bueno, veamos. Esto que tenemos acá es un cariograma, ¿sí? Lo van a ver bien en genética, pero básicamente nos permite observar el conjunto de cromosomas en una célula ordenados en pares homólogos, ¿sí? En este caso es una célula humana, ya que posee normalmente 46 cromosomas distribuidos en 23 pares homólogos. Vamos a tener 22 somáticos y un par sexual que puede ser XY o XX. Dentro de par homólogo lo que vamos a ver es que cada cromosoma será portado por un progenitor. Por ejemplo, acá en el par 1, un cromosoma fue aportado por la madre y uno por el padre. Por lo que cada persona es portadora de una dotación genética única, ¿sí? ¿A dónde voy con todo esto? Bueno, lo que quiero mostrarles es que justamente de cada progenitor se hereda un cromosoma por par homólogo, ¿sí? Por ende, si hacemos la cuenta de un cromosoma aportado para cada par homólogo, cada progenitor aportará 23 cromosomas en total al cigoto, ¿sí? Que será portador entonces de 46 cromosomas en total, porque recibe de una gameta 23 y de la otra gameta 23. Pero si lo pensamos, cada célula del cuerpo humano, como acabamos de decir, tiene 46 cromosomas. Por ende, las células germinales también tienen 46 cromosomas. Pero si nosotros unimos una gameta femenina de 46 y otra masculina de 46 cromosomas también, el resultado va a ser un cigoto con 92 cromosomas, algo completamente incompatible con la vida, ¿sí? Y si es incompatible con la vida, ¿cómo lo evitamos? ¿Cómo hacemos para que esto no suceda? Bueno, lo que sucede es que durante la gametogénesis, como dijimos, las células germinales sufren divisiones mitóticas, pero después van a sufrir divisiones meióticas, ¿sí? Y es justamente por medio de estas divisiones meióticas que reducen su número cromosómico a la mitad, obteniéndose así gametas femeninas masculinas con un número haploide de cromosomas, ¿sí? O sea, 23 cromosomas, posibilitando que cuando se unan se forme un cigoto diploide portador de 46 cromosomas. Veamos entonces cómo ocurre la meiosis en las células germinales. Al igual que en la mitosis, las células duplican su material genético, duplican su ADN previo a la primera división. Todo esto es la primera división y esto es la segunda. Enfocándonos en la primera, la célula duplicó su ADN antes de ingresar. Por lo que ahora cada cromosoma va a estar formado por dos cromátides hermanas unidas por un centrómero. Entonces, por par de cromosomas homólogos, tenemos dos cromosomas con dos cromátides hermanas cada uno, ¿sí? O sea, 4 cromátides en total. Esto lo podemos escribir como 2N4C, ¿sí? Lo que vamos a ver es que al dividirse una célula, un cromosoma de cada par le queda a cada célula hija, ¿sí? Un cromosoma de cada par homólogo, o sea, 23 cromosomas en total. Por lo que obtenemos dos células hijas en las que el número diploide ya se redujo a haploide, ¿sí? Porque nos van a quedar 23 cromosomas en cada una. Lo que sucede con estos cromosomas es que recuerden que estaban duplicados, estaban formados por dos cromátides hermanas cada uno, unidas por el centrómero como vemos acá. Entonces, estas células haploides, ahora 1N2C, o sea, un cromosoma formado por dos cromátides hermanas, sin volver a duplicar el material genético, ingresan en la segunda meiosis, ¿sí? Y en esta segunda meiosis, las que se van a dividir van a ser las cromátides hermanas de cada cromosoma. Por lo que cada célula hija resultante
va a ser portadora de 23 cromosomas de estructura simple, ¿sí? Entonces, gracias a la meiosis de la célula germinal, pasamos de tener una célula germinal con 46 cromosomas a 4 células hijas en total, ¿sí? Resultado de la primera y de la segunda división, haploides de 23 cromosomas de estructura simple, 1N1C. Bien. Sé que esto es enormemente engorroso, así que si tienen que reverlo, no pasa nada, ¿sí? Es más, les recomiendo que lo hagan, porque así como es engorroso, también es importantísimo. No importa cuántas veces tengan que verlo, no dejen de prestarle atención. Así que, ahora que ya vimos cómo ocurre la meiosis, veamos un par de puntos a destacar. Decimos que la primera división meiótica es reduccional, y vemos que tiene una profase muy larga, que a su vez se divide en 4 fases: cigotene, paquitene, diplotene y diacínesis, ¿sí? Va a ser justamente en la profase 1 cuando ocurra recombinación genética, ¿sí? Por medio de entrecruzamiento cromosómico entre homólogos, justo en un sitio del cromosoma que recibe el nombre de punto caliente hotspot, ¿sí? Acá vemos como una partecita de este cromosoma se fue a este cromosoma, ¿sí? Esa es la recombinación genética. Y así como a la primera división la denominamos reduccional, a la segunda división la caracterizamos como ecuacional. Y va a ser justamente en la segunda división cuando las cromátidas hermanas, alineadas en el plano ecuatorial, se dividen y permiten que cada célula hija sea realmente haploide. Bien, ahora, antes de seguir con la evolución normal de nuestras células, quiero que nos tomemos un segundito, un ratito, para charlar acerca de algunas alteraciones cromosómicas, porque son una gran causa de abortos espontáneos dentro del primer trimestre de la gestación, ¿sí? Vamos a ver que las alteraciones cromosómicas las podemos clasificar en numéricas y estructurales. En torno a las numéricas, nosotros sabemos que una célula humana somática tiene normalmente 46 cromosomas y que las gametas, o sea, las células sexuales, tienen normalmente 23 cromosomas, justo lo que charlamos recién. A este número de 23 cromosomas y a múltiplos exactos de 23 se los considera euploides, ¿sí? Mientras que a cualquier variación numérica que no sea un múltiplo de 23 se lo conoce con el nombre de aneuploidía, ¿sí? ¿Y cómo suceden las aneuploidías? Bueno, un ejemplo es este fenómeno que tenemos acá, el de la no disyunción, que ocurre cuando los cromosomas no se separan correctamente durante la meiosis de las células germinales, por lo que dejan células hijas con un número anormal de cromosomas. Las células hijas entonces podrán recibir, por ejemplo, una a los 2 miembros del par cromosómico, mientras que la otra a ningún miembro del par, por lo que quedan de 24 y de 22 cromosomas respectivamente. Lo que sucede con estas gametas es que cuando se unan con una gameta opuesta normal de 23 cromosomas, van a aportar al cigoto o un cromosoma de más o un cromosoma de menos, ¿sí? Como vemos acá. Entonces, hagamos la prueba para entender bien esto. Supongamos que las gametas son espermatozoides, ¿sí? Y uno aporta 24 cromosomas y el otro 22. Cuando el espermatozoide de 24 cromosomas, portador de una aneuploidía, ¿sí? Se una con un ovocito, con un gameto normal, ¿sí? Un ovocito portador de 23 cromosomas, lo que va a suceder es que el espermatozoide está aportando un cromosoma de más, ¿sí? Llegan a apreciar, este es el espermatozoide con un cromosoma de más, y este es el ovocito con el cromosoma normal que tiene que tener, uno para ese mismo par. Entonces, cuando yo uno a este espermatozoide con este ovocito, lo que va a suceder es que el cigoto va a ser portador de una trisomía para el par cromosómico, ¿sí? Y siguiendo esta misma lógica, si ahora el espermatozoide de 22 cromosomas, portador de una aneuploidía, se une con el ovocito de 23 cromosomas, o sea, con un número normal haploide, lo que va a suceder es que no está aportando el cromosoma a ese mismo par homólogo, ¿sí? El único cromosoma va a ser aportado por el ovocito, por lo que el individuo resultante va a aportar una monosomía en uno de sus pares cromosómicos, ¿sí? Estos entonces son ejemplos de aneuploidías. Espero que haya quedado eso porque es realmente importante. Igual van a ver que se estudia a profundidad en genética, pero está bueno que ya vayan teniendo estas nociones, ¿sí? Hasta acá con aneuploidías por ahora. Como vemos en la diapo, también vamos a tener dentro de las alteraciones cromosómicas numéricas poliploidías.
Las poliploidías se basan en alteraciones en las cuales el número normal haploide, o sea 23, se multiplica entero más de una vez, ¿sí? O sea, vamos a tener triploidías y tetraploidías, de 69 y de 92 cromosomas respectivamente, ¿sí? Las poliploidías en realidad pueden leer que son relativamente normales en ciertas especies, ¿sí? Mayormente plantas, pero no en la especie humana, por eso nosotros lo consideramos una alteración. Un ejemplo en humanos, por ejemplo, podría ser cuando más de un espermatozoide logra fecundar al mismo ovocito, ¿sí? Que además de su juego completo de 23 cromosomas, recibe ahora dos juegos más de 23, formándose un cigoto de 69 cromosomas. Esto idealmente no sucede y es algo que vamos a ver en la segunda parte de la clase, ¿sí? Así que por ahora quédense con estas alteraciones cromosómicas. Bien. Y ahora lo que podría suceder también, como dijimos, es que la alteración sea de tipo estructural. Acá no me quiero meter mucho hoy porque sí ya es demasiado genética, pero a grandes rasgos las anomalías estructurales se basan en la rotura de cromosomas, pudiendo producirse lo que conocemos como deleciones, ¿sí? Entre otras alteraciones. Dicho esto, continuamos con el curso normal de la gametogénesis y ahora la vamos a estudiar dentro de cada aparato reproductor. Bien, observamos en la pantalla un esquema del aparato reproductor femenino, del cual vamos a realizar un pequeñito repaso, ¿sí? Por un lado tenemos a los ovarios, pares, o sea, las gónadas femeninas, encargadas de la producción de las gametas. Sabemos que funcionan como glándulas sexuales y en torno a su estructura decimos que poseen una corteza externa, donde encontramos a los folículos en desarrollo, y una médula interna, donde se encuentran los vasos y nervios, ¿sí? Todo el ovario en sí va a tener a su vez una cubierta de epitelio celómico. Por otro lado, encontramos en relación a los ovarios a las trompas uterinas, ¿sí? También pares a cada lado del útero. Las trompas uterinas van a ser las encargadas del transporte de las gametas. Sobre la trompa sabemos que tiene tres segmentos: el infundíbulo, la ampolla y el istmo, ¿sí? Si caracterizamos cada porción, vemos que el infundíbulo es el extremo lateral de la trompa y vemos que posee unas digitaciones llamadas fimbrias que se direccionan hacia el ovario. Sobre la ampolla vemos que es simplemente una dilatación de la trompa a esta altura, y en torno al istmo vemos que es la porción que termina desembocando en el útero, y va a tener una porción transmural, ¿sí? O sea, por dentro de la pared uterina. En lo que respecta a la pared de las trompas, vamos a encontrar 4 capas. Y esto es recontra esto, ¿sí? Pero hay que mencionarlo, me disculpo. Vamos a tener 4 capas. Una serosa externa, seguida de una submucosa, seguida de una capa muscular y revestido todo por dentro por una capa mucosa interna, ¿sí? Internamente, o sea, dentro del cuerpo, como dijimos, también vamos a encontrarnos al útero, que va a ser quien reciba y mantenga el embrión durante la gestación. Vamos a ver que estructuralmente presenta 4 partes: un fondo, un cuerpo, un istmo también, ¿sí? Y un cuello uterino que se continúa con la vagina. En torno a la pared del útero, ahora también, pequeño momento visto, vamos a ver que tiene 4 capas de vuelta. Tiene una serosa externa, la capa más externa, que en el caso del útero recibe el nombre de perimetrio, ¿sí? Seguida de la serosa externa viene una subserosa de tejido conectivo, no nos importa, pero sí nos importa lo que viene a continuación, que es la capa de músculo, ¿sí? El miometrio. Y seguido del miometrio, esta capa muscular muy gruesa que tiene la pared del útero, viene internamente el endometrio, ¿sí? La mucosa uterina. Y sobre el endometrio, a su vez, vamos a ver que presenta 2 capas, una basal y una funcional, que va a ser la que se desprende con cada menstruación. Bien, y por último, en torno al aparato reproductor femenino, al hablar de los genitales externos, nos vamos a encontrar con los labios mayores, los labios menores y el clítoris. Bien, dentro del aparato reproductor femenino, entonces, al hablar de gametogénesis, vamos a encontrarnos con la ovogénesis, o sea, la génesis de los ovocitos. La ovogénesis en sí inicia en la vida intrauterina, ¿sí? Pero se va a terminar estirando hasta la madurez sexual porque va a sufrir de 2 bloqueos a lo largo del proceso. En este caso, las células germinales serán las ovogonias, que se diferencian a ovocitos primarios al duplicar su ADN e ingresar en la primera división meiótica. Los ovocitos primarios tienen entonces 46 cromosomas duplicados.
Vemos que cuando ingresen en la fase de diplotene de la primera división meiótica, van a sufrir el primero de los dos bloqueos, ¿sí? Del que recién se van a liberar a partir de la pubertad en cada ciclo menstrual. Durante este primer bloqueo, en diplotene de la primera división meiótica, el ovocito va a acumular nutrientes, va a amplificar ARN y va a producir unos gránulos que reciben el nombre de gránulos corticales. Y recuerden estos gránulos porque van a cumplir un rol muy importante durante la fecundación. Así que resáltenlos, remárquenlos, recuérdenlos. Bien, alcanzada la pubertad entonces, el ovocito 1 se libera del bloqueo y vemos que de la primera división meiótica se obtienen dos células muy distintas. Por un lado tenemos al ovocito secundario y por otro lado tenemos una célula muy pequeña que recibe el nombre de primer cuerpo polar, siendo ambas células portadoras de 23 cromosomas duplicados. Como ven, ya se redujo el número diploide a haploide, ¿sí? Y esto es la misma lógica que seguimos con la meiosis de las células germinales antes, porque en sí es exactamente lo mismo, solo que ahora la estamos caracterizando dentro de los aparatos reproductores. Entonces, el ovocito 2 será quien inicie la segunda división meiótica. Esta vez se va a detener nuevamente, pero ahora en metafase, ¿sí? O sea, se detiene en la metafase de la segunda división meiótica. Y para liberarse de este nuevo bloqueo, va a tener que ser fecundado por un espermatozoide, ¿sí? Si esto ocurre, el ovocito 2 completa su segunda división meiótica, libera un segundo cuerpo polar y se queda con 23 cromosomas de estructura simple, ¿sí? Si no ocurre, ya vamos a ver qué es lo que pasa. Así que por ahora, hasta acá con femenino. Ahora, en lo que respecta al aparato reproductor masculino, primero respecto de los genitales internos, veremos que las gónadas en este caso son los testículos, de vuelta son pares, uno a cada lado del cuerpo. Los testículos van a estar rodeados por una túnica albuginea, ¿sí? Que no es más que una cápsula de tejido conectivo que los rodea, ¿sí? Rodea el parénquima de la gónada. La particularidad de la túnica albuginea es que envía tabiques hacia la superficie testicular, delimitando, como vemos, lobulillos, ¿sí? Dentro de los cuales nos vamos a encontrar a los túbulos seminíferos, que es el sitio donde ocurre la gametogénesis masculina, ¿sí? Estos túbulos seminíferos se continúan con la retetestis, de la cual parten unos conductillos eferentes que desembocan en el epidídimo, que es esto que estoy marcando con el puntero, cuya función es la de almacenar a los espermatozoides. El epidídimo entonces tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, y se continúa con el conducto deferente, ¿sí? Que termina desembocando en la uretra. A su vez, en el conducto deferente desembocan las glándulas seminales, y las secreciones de las glándulas seminales desembocan en el conducto deferente, a través de un conducto excretor. Vamos a ver que también tenemos a la próstata ubicada debajo de la vejiga y rodeando a la uretra prostática, que es justamente su punto de desembocadura. Por último, respecto a los genitales externos masculinos, tendremos al pene y a las bolsas escrotales, siendo las bolsas justamente donde se encuentran las gónadas masculinas, ¿sí? O sea, los testículos. Ahora, acerca de la gametogénesis masculina, vemos que recibe el nombre de espermatogénesis y que inicia recién después de la pubertad. Y vamos a ver que dura alrededor de 70 a 74 días aproximadamente. Y vamos a ver que hay una diferencia muy marcada en la duración de las divisiones meióticas, ¿sí? Porque la primera va a tardar semanas, mientras que la segunda va a tardar apenas unas horas, ¿sí? Las células germinales en este caso van a ser las espermatogonias, que al duplicar su ADN previo a la primera división, se diferencian en espermatocitos primarios, células portadoras entonces de 46 cromosomas duplicados. Su división dará dos células hijas que reciben el nombre de espermatocitos secundarios, cada una portadora ahora de 23 cromosomas duplicados. Los espermatocitos secundarios entran en la segunda división meiótica, en la división ecuacional, de la cual vamos a obtener 4 células haploides denominadas espermátidas, ¿sí? Cada una con 23 cromosomas simples. Y son justamente estas espermátides las que sufren un proceso denominado espermiogénesis para eventualmente convertirse en espermatozoides. Y un comentario que no está de más es que, como sabemos, en los individuos de sexo biológico masculino, el par sexual es XY, por lo que la célula germinal masculina, la espermatogonia, será portadora de ese mismo par sexual, XY. Esto permite que al separar a los cromosomas del par homólogo del par sexual en la primera división meiótica,
cada espermatocito secundario reciba uno solo X y el otro solo Y, ¿sí? Siendo sus hijas, las espermatogonias, portadoras 2 de X y 2 de Y. En cambio, en el caso del sexo femenino, el par sexual está formado por 2 cromosomas X, ¿sí? Por lo que las hijas siempre van a recibir cromosomas X, no tienen de dónde sacar Y. Esto lo aclaro porque más adelante vamos a ver que el espermatozoide es justamente quien determina el sexo cromosómico del cigoto, ¿sí? Porque es el que aporta la variante cromosómica o de X o de Y. Bien, entonces, por medio de la gametogénesis obtuvimos gametas femeninas y masculinas con número haploide. Y ahora yo podría decir, listo, los unimos, formamos un cigoto y final feliz, ¿no? Bueno, no. Ojalá fuese tan fácil. Vamos a ver que las gametas sufren una serie de cambios dentro de cada aparato reproductor para que efectivamente pueda producirse la fecundación. Pero por ahora, hasta acá con esta primera parte de la clase. Como les prometí, les dejo toda la bibliografía, ¿sí? Acá la tienen toda citada, la de toda la clase. Repasen, estudien y nos vemos en la segunda parte.